ya siendo rey, se acuerda y dice: ¿habrá quedado alguien de la casa de David a quien podamos hacer misericordia? Y dice que viene un sirviente llamado Siba y le dice: está Mefiboset, hijo de Jonatán, están en Lodebar y está lisiado. Y entonces dice la escritura que el rey lo manda a llamar, y en ese momento que lo manda a llamar, Mefiboset viene. Ya no era un hombre rico, no tenía ejército, tenía un título de príncipe en un momento, pero no tenía ningún recurso. Y dice que vino con mucho miedo ante David, indefenso, sin poder defenderse. Y David le dijo: no tengas miedo, porque hoy he decidido hacer misericordia contigo por amor a Jonatán. Y esto dice que después Mefiboset recupera, y David decreta que le sea devuelto todo lo que pertenecía a la casa de Saúl, al rey Saúl. Y no solamente eso, sino que le dijo: desde ahora en adelante te vas a sentar conmigo en la mesa. Y esto habla de la misericordia, de la bondad, de la gracia. La palabra gracia significa bondad inmerecida. La palabra gracia significa un favor inmerecido. No merecía. No era porque Mefiboset era un buen muchacho que David estaba haciendo misericordia. No era porque Mefiboset se estaba comportando bien o había hecho méritos, sino porque era el hijo de una persona a quien él estimaba, llamado Jonatán. Así también Dios hizo con nosotros lo que llamamos misericordia. No es que nosotros merecíamos el perdón de Dios, no merecíamos ser restituidos a nuestro lugar, no merecíamos sentarnos a la mesa de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial. Pero sin embargo Él nos amó tanto que cada vez que Él, por amor a su Hijo, cada vez que mira la cruz de Jesús, cada vez que mira el sacrificio de Jesús, lo que hace con usted y conmigo es darnos lugar en su mesa. Usted va a poder entender. Hoy solamente estoy repasando esto, pero usted lo va a comprender. Espero que lo pueda escuchar. Estuvo tremendo y creo que Dios te va a enseñar algo muy poderoso de lo que es la gracia. Una de las cosas que la gracia, y con esto cierro esta parte, la gracia es un tiempo que fue decretado por un mandato de Dios, pero que todo decreto de Dios tiene, o el mandato tiene un principio, pero en la gracia tiene final. Dice la Biblia que la gracia en los tiempos de Noé duró 120 años, estuvieron en la gracia. Dios decidió destruir a la humanidad a causa del pecado, pero dice la escritura que halló a un hombre justo llamado Noé, y entonces le dijo: prepara un arca, porque voy a hacer misericordia con todos los que entren en el arca. 120 años Noé estuvo predicando y anunciando que vendría un diluvio, que Dios traería un juicio, pero dice que en esos 120 años ninguno escuchó la voz de Noé. Llegó el día del juicio de Dios, porque todo tiempo de gracia termina con un juicio. Llegó el día del juicio y la puerta del arca, dice la palabra de Dios, que se cerró, y solamente Noé y su familia se salvaron. Duró 40 días ese juicio, porque durante 40 días el diluvio estuvo sobre la faz de la tierra. Pero dice la Biblia que después de la muerte y resurrección de Jesucristo, después del diluvio, después de esto vino el pacto de Abraham. Usted lo va a escuchar después. Después de eso vino la ley de Moisés, y de ahí comenzó otro periodo de tiempo. Pero después de la muerte y resurrección de Jesucristo, entramos en el periodo de la gracia. O sea que en el tiempo después del diluvio, después de ese tiempo de juicio, hasta la venida de Cristo, en la primera venida de Cristo, lo que hubo era solamente promesas y ley, pero no había lo que se llamaba gracia. La gracia se introduce por medio de Jesucristo, y estamos hoy viviendo 2020 años de gracia de parte de Dios. Vuelvo a repetir, la gracia es el amor de Dios que puede perdonar todos nuestros pecados. Esa es la gracia, que cuando nosotros pedimos perdón, la gracia de Dios, el amor de Dios nos perdona los pecados.
Hoy estamos viviendo 2020 años de gracia, y este periodo de gracia termina con un juicio, y el juicio que termina es con la tribulación. Entonces enseñaba esto en la mañana y en la tarde, que antes de lo que era el tiempo de Abraham existía solamente los gentiles. Después, cuando Dios llama a Abraham, comenzó otra línea llamada los hebreos. Pero después de la muerte y resurrección de Jesucristo, se abrió una tercera línea llamada la iglesia de Cristo. Esto significa que en el medio de las dos está la iglesia de Cristo, y la única que no pasa o no entra en el juicio de Dios es la iglesia de Cristo. Solamente la línea de los gentiles y la línea de los hebreos. Los hebreos es el pueblo de Israel. El gentil es la persona que no ha recibido a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida. Si usted tiene un familiar, un amigo, un conocido que cree en Dios pero no tiene en el corazón, esa persona es denominada gentil. La palabra gentil significa gente sin pacto, donde no hay pacto con Dios. Es la gente que no tiene pacto con Dios. Pero dice la escritura que dentro de la iglesia está la iglesia ferviente y una iglesia que se llama la iglesia apóstata. Es la iglesia que cree en Dios. Es la iglesia que espera en cierta manera a Dios, pero no tiene la presencia de Dios. Y de eso voy a hablarte un poquito en esta noche. De la iglesia que Dios lleva, es la iglesia que realmente espera y anhela el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es la iglesia que se prepara para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dicho todo esto, introducimos en lo que es la iglesia, el programa de Dios que tiene para hoy. Hoy estamos viviendo, como dijimos hace un rato, en la dispensación de la gracia. Estos son dispensaciones, lo que compartí en la mañana y en la tarde son las dispensaciones. Y hoy estamos en la dispensación de la gracia, en el tiempo de la gracia, antes que comience el juicio. La Biblia, la palabra de Dios nos enseña que todo este periodo de tiempo nosotros tenemos que valorarlo. No podemos ser tercos y testarudos, dice la Biblia. ¿Para qué? Porque dice que aquel que desprecia la bondad, la gracia de Dios, esa persona caerá. Terrible cosa, dice, es caer en el gran juicio de Dios a causa de la testarudez y de la terquedad. Porque teniendo el amor y la bondad de Dios, no accediste, no lo tomaste, no lo valoraste. Después lo va a escuchar usted a esto. Pero vamos al libro de Mateo capítulo 16 y comenzamos con el mensaje de la noche. Mateo 16, 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuánto dicen amén? Aquí vemos cómo presenta a Dios el tiempo de la gracia. Y esto ya está emocionante para mí. Dios comienza a presentar el tiempo de la gracia diciendo algo que nunca antes ningún profeta, y lo vamos a ver más adelante, ningún profeta pudo ver, ni pudo ni siquiera profetizar sobre la iglesia. Solamente Dios era el que sabía en ese plan perfecto. Por eso que ni Satanás ni sus demonios sabían lo que se le venía encima. Aleluya. Y en esta dispensación, o en este tiempo, dispensación es tiempo, en este tiempo de la gracia, lo que Dios comenzó a edificar es la iglesia. Y si usted presta atención, dice: sobre esta roca, sobre Cristo, edificaré. Y la palabra que más me gusta es la palabra mi. Y no es la nota mi, sino que dice mi iglesia. ¿Quién lo estaba diciendo? Jesucristo. Dios, cuando eligió a Abraham en la dispensación de las promesas, Dios apartó a Abraham para hacerlo un pueblo para él, un pueblo de Dios, un pueblo que le pertenece a Dios. Por eso que Israel es el pueblo de Dios, y dicen proféticamente es la esposa de Dios. Pero también habla
Y aquí Jesús le estaba diciendo a Pedro, porque Pedro había tenido una revelación, y Jesús le dijo: esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí le suelta: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, Jesús estaba diciendo, edificaré mi iglesia. Estaba diciendo: voy a apartar, Dios, así pueblo como que Dios, le pertenece a Dios. Un día, por eso que Israel era todo es el pueblo de Dios, y dijo: me voy a hacer un pueblo para mí, y abrió una línea nueva llamada, pero también los hebreos. Y aquí Jesús le estaba diciendo a Pedro, porque Pedro había tenido una revelación, y esto que esta revelación todavía no se cumplió, pero yo te digo en este día, yo voy a abrir una nueva línea, y la nueva línea se va a llamar mi iglesia. Así como Dios abrió y dijo: este es mi pueblo, así el pueblo de Israel es Dios. Dios que será el pueblo de Dios. Y usted y yo somos parte de la iglesia que le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Note esto que dice: edificaré. Diga conmigo: Jesucristo es el constructor. ¿Quién edifica? ¿Quién va a edificar? La iglesia la va a edificar Jesús. El edificio va a estar, dice su palabra, sobre la roca. El edificio se va a llamar iglesia, y no estamos hablando de paredes. Presta atención a esto. Y el edificio pertenece a Jesucristo, o la construcción pertenece a Jesucristo. Pero dice la palabra de Dios que Dios o Jesús no construye ¿cómo se dice? Con madera, no construye con steel framing, no construye con bloque, no construye con ladrillos, no construye de hojas. Dios construye su iglesia con piedras vivas. Dios, Cristo Jesús, construye su iglesia con piedras vivas. Y dice la palabra en primera de Pedro 2:5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo edifica nuestro amado Señor Jesús? Él edifica la iglesia con piedras vivas. Por eso que la iglesia es un organismo vivo. La iglesia es una iglesia que tiene vida. La iglesia que paralela, la iglesia apóstata, es una iglesia religiosa donde no está la presencia de Dios, donde no está el poder de Dios, donde no está el Espíritu Santo, donde no está el primer amor, donde no está la pasión. Tienen toda la teología, tienen todo el conocimiento, hacen todo igualito, pero no es la iglesia que Dios edifica. Porque la iglesia que Dios edifica es una iglesia que se construye con piedras vivas. Diga conmigo: piedras vivas. Mira a su hermano que está a su lado, y esa persona es una piedra viva. Es parte del crecimiento de la iglesia, es parte del edificio de la iglesia, es parte del cuerpo de Cristo que Él está levantando. Y cuando dice mi iglesia, ¿se imagina esto? Aleluya. Anote esto: el cuerpo de Cristo. Hemos visto que la iglesia es la casa espiritual. Efesios 1:22. No sé si me están acompañando. A ver, bien ahí. Efesios 1:22 y al 23 dice: ¿hay alguna piedra viva aquí? 4 piedras vivas. ¿Hay alguna piedra viva aquí? ¿Hay alguna piedra viva aquí? Somos una iglesia que tiene vida. El que tiene la vida de Cristo adentro tiene una pasión por el Señor. No le detiene una pandemia, no le detiene una circunstancia, no le detiene un problema, una situación. Es una iglesia que Cristo está edificando. ¿Y sabe qué? Somos edificados a través de las pruebas, somos edificados a través de la lucha, somos edificados a través de la circunstancia. Por eso el apóstol Pablo dice: y esta leve y momentánea tribulación producirá en ustedes un mayor y eterno peso de gloria. Eso significa que a pesar de la prueba, de la lucha, somos trabajados, somos edificados en Cristo Jesús. Diga conmigo: yo soy una piedra viva. Aleluya. Y la iglesia se describe como ese edificio que es el cuerpo de Cristo.
Y en Efesios 1:22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿A quién le dio esa autoridad? A la iglesia. Y dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? Está ahí, lee ahí. ¿A quién se lo dio? A la iglesia, la cual es, verso 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo de Cristo, la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Dios le dio el poder y la autoridad a una iglesia que se llama Piedras Vivas. No una iglesia sin el Espíritu, no una iglesia sin la presencia de Dios, no una iglesia pasiva, no una iglesia cómoda, no una iglesia light, sino le dio el poder y la autoridad a una iglesia llamada Piedra Viva. Eso significa que la iglesia es un organismo vivo, es una iglesia que predica, que anuncia, que habla, que adora, que exalta, que ofrenda, que hace realmente que el movimiento se produzca. Y le dio autoridad y poder a la iglesia. Eso significa, dígale al que está cerca suyo: a ti te dio el poder y la autoridad. Yo le digo a ustedes le dio el poder y la autoridad Jesucristo. Y dice, verso 23, la cual es su cuerpo. O sea que el cuerpo somos nosotros, pero la cabeza es Cristo. Por eso que si tenemos una cabeza que está conectada a la fuente inagotable, si usted tiene como pastor, yo soy autoridad en este lugar y estoy conectado a una autoridad mayor que se llama Jesucristo, porque Cristo es cabeza del hombre y entonces Cristo es mi autoridad. Y esto significa que cuando estoy bajo esa autoridad, la cual dice es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso significa que si usted está bajo la autoridad y usted es la iglesia de Cristo, Él se encarga de llenarte, Él se encarga de suplirte, Él se encarga de darte lo que necesita. Es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esa es la iglesia. ¿Usted creía que la iglesia es una iglesia de domingo? La iglesia no es una iglesia de domingo. La iglesia no es rezar 3 Padres Nuestros, 5 Ave María. La iglesia no es venir solamente y cumplir. Calmé mi conciencia, ya existía la iglesia. La iglesia es piedra viva. Dios edifica con la iglesia. Si usted no está como una piedra viva, Él no va a edificar contigo. ¿Me comprende? Usted que está ahí en el YouTube, ¿comprende? Si usted no es una piedra viva, Él no puede edificar, porque Él solo edifica con piedras vivas. ¿Por qué edifica? Porque es la manera que lleva a la plenitud, porque es parte de su cuerpo. Dios no puede tener un dedo muerto metido en la mano, si lo quiere llamar de esa manera. Es como que si a usted le agarró una máquina y le cortó el dedo, y viene una persona y dice, esto fue un milagro sobrenatural que cuentan en tiempos del avivamiento de la calle Azusa. Dice que un hombre, un pastor, con una máquina se le había cortado. Esto es, abro paréntesis para que entienda esto nomás. Se le cortó un dedo, y entonces el pastor le dijo al médico: cósalo. Y el médico le dijo: no, ya está muerto ese dedo, está cortado, ya no sirve más. Pero injértelo. No, no se puede, se te va a podrir porque ya está afuera. Y entonces el pastor le dijo: por favor, cósamelo igual. Y dije: bueno, usted se va a aguantar el olor porque eso se lo va a echar a perder, se va a podrir, no sirve, es carne. Y le cosió alrededor. Y dice que cuando estaba predicando este hombre de Dios, y comienza, y justo había un enfermo, un paralítico ahí, y le dice: a ti te digo, levántate. Y le hace así y se le desprende el dedo, le pega al paralítico. Y el paralítico se pega un salto y se levanta. Pero en ese que se le despegó el dedo, le había crecido el dedo a él. Eso, véanlo, eso de Sid Roy, los programas de él, ¿cómo se llama? Sobrenatural, eso. Pero ¿qué quiero decir? No a todo le va a funcionar si usted se pega un dedo muerto ahí. Pero lo que les quiero mostrar es esto: en el cuerpo de Cristo no podemos tener, el cuerpo de Cristo, mejor dicho, no puede tener gente muerta. Por eso dice: el que está conectado a la vid
tiene vida. El que está desconectado de la vid no tiene vida. Es muy sencillo como eso. No es tan complicado el evangelio, pero muchas veces se lo hacemos complicado. Vivir en una vida de rectitud, vivir en una vida de santidad, vivir en una vida de búsqueda, lleva el pagar un precio y estar comprometidos con Dios. Por eso Colosenses 1:18 nos sigue hablando que Cristo es la cabeza. Colosenses 1:18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es la cabeza. Y en el cuerpo de Cristo, diga conmigo, no puede haber muerte, solamente vida. Por eso que cuando algo no está bien y se separa del cuerpo, esa persona se separa de Cristo, se empieza a secar y se empieza a morir. Y cada vez, en vez de transformarse en una iglesia viva, se transforma en una iglesia religiosa. Se transforma en una iglesia de conocimiento, pero sin presencia. No puede orar ni siquiera por el dolor de cabeza del vecino, porque no se siente capacitado para. Te dice: me orás porque tengo un dolor de cabeza. La iglesia que no tiene presencia no ora ni por un dolor de cabeza, menos va a orar por una persona con enfermedades más graves. ¿Quién es la cabeza? La iglesia. Diga conmigo, la iglesia es un organismo vivo. Es un cuerpo que está compuesto por miembros vivos. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos los que edificamos la iglesia. Somos, mejor dicho, Cristo edifica con nosotros la iglesia. No son estas paredes que vemos aquí, pero ¿saben qué? En este lugar lo que Dios hace es juntar esta piedra viva, esta otra piedra viva, esta otra piedra viva, y con todas esas piedras vivas que están juntas, comienza a ¿qué? Comienza a edificar y comienza a decir: este es el modelo que tenemos que hacer. La iglesia tiene que salir a evangelizar. La iglesia tiene que salir a predicar. La iglesia tiene que salir a liberar a los endemoniados. La iglesia tiene que salir a sanar a los enfermos. La iglesia tiene que transmitir la paz. La iglesia tiene que transmitir el gozo del Señor. La iglesia tiene que hacer esto. La iglesia tiene que hacer lo otro. Y esto es la iglesia, porque nos junta ¿para qué? Para empoderarnos, para fortalecernos. Anote esto: la venida del Espíritu Santo. Qué tremendo. La iglesia no ha existido siempre. Diga conmigo, o mejor le enseño para que, ¿cómo voy a decir eso si no lo sé, verdad? Está bien. Escuché eso en mi espíritu recién. ¿Cómo voy a decir? Pero ¿sabe qué? Le voy a decir que la iglesia no siempre existió. En el tiempo de Adán no existía la iglesia. No existía en el tiempo de Noé. No existía en el tiempo de Abraham. No existía en el tiempo de Isaías. En el tiempo de Jeremías. La iglesia no existía. No había iglesia en los tiempos de Juan el Bautista. No había iglesia cuando Jesús caminaba sobre la tierra. Anote esto: la iglesia empezó después de la muerte y resurrección de Jesucristo. La noche de Jesús, antes de ir a la cruz, Jesús habló a sus discípulos de una manera muy especial. Y Él siempre, antes de ir a la cruz, decía: de su interior correrán ríos de agua viva. Y aclara ahí: y esto lo decía por el Espíritu Santo que habría de venir. Lo que Jesús estaba haciendo es profetizando. Por eso que cuando le dijo a Pedro: y sobre esta roca edificaré, la palabra edificaré lo estaba hablando en tiempo futuro. Significa que no le dijo: y sobre esta roca edifico mi iglesia. Edificaré significaba que él todavía no podía edificar en ese momento. No había iglesia todavía. Entonces la iglesia comenzó, diga conmigo, en el día de Pentecostés. La iglesia nació ese día, como dice en el Juan 14:16. Todavía Jesús estaba sobre la tierra en este pasaje. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre
y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no pudo recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Le estaba preparando, le estaba diciendo: ustedes van a tener una experiencia. Y el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés. La iglesia comienza en el libro de Hechos capítulo 2, cuando en el aposento alto había 120 hombres reunidos. Y estaba, dice, en ese lugar, y estaban unánimes juntos, y de repente, dice, un viento recio entró en el lugar donde estaba, tembló el lugar, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Saben qué? A nosotros hoy en día nos hacen y nos recuerdan la Navidad como el día en que nació nuestro Señor Jesucristo, pero podemos festejarlo sea o no sea el día exacto. Pero sí podemos decir que un día Jesucristo dejó el cielo para poder venir aquí a la tierra y manifestarse como hombre, porque Él, en el plan divino de Él, lo que no pudo ver Jeremías, lo que no pudo ver Isaías, era el plan perfecto que Dios tenía. Y era el plan de Dios, era levantar o edificar una iglesia. El día de Pentecostés tenemos que recordarlo todos, porque es el día en que el Espíritu Santo vino a vivir en un cuerpo. Fue el día en el cual usted se transformó en una piedra viva. Podemos decir de otra manera que antes del Espíritu podíamos ser piedra, pero sin vida. Después de la llenura del Espíritu Santo, estamos hablando de que somos piedra viva. Y mire cómo edifica la iglesia Jesús. Usó que voy a edificar. Pero ¿cómo edifica Jesús la iglesia? Quiero que anote esto. ¿Cómo edifica Jesús la iglesia? Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13. ¿Cómo Dios o Jesús determina que somos una iglesia viva o una piedra viva? Anote esto. Primera de Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos, decía el apóstol Pablo, lea conmigo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, o sean esclavos o sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cuando usted se transforma en una piedra viva, cuando usted tiene un bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo, estoy hablando que el bautismo es la osadía y el poder de Dios. El bautismo representa la pasión. Por eso que la iglesia, en cierta manera, había gente religiosa, los fariseos, los escribas. Ellos conocían la ley, conocían la palabra. Pero dice la Biblia que por más que conocían todas estas cosas, los únicos que fueron denominados iglesia eran los primeros 120 que subieron. De repente sale Pedro de ahí lleno del Espíritu Santo, y ya la iglesia de 120 pasó a 3120, porque dice que ese día, cuando Pedro comenzó a predicar, 3000 personas se convirtieron a Cristo. Y la iglesia ya dejó de ser 120 y pasó a ser 3120. Y hoy en día la iglesia verdadera de Cristo son más de billones y billones de cristianos. ¿Y sabe por qué? Porque Cristo sigue edificando la iglesia, sigue edificando el cuerpo, y cuando termine de edificar el cuerpo, Él se lo va a llevar. Aleluya. Santo. ¿Cuánto lo creen? Dios todavía no terminó aún ese edificio. Podemos decir que con los 120 y con los 3000 recién estaba empezando a edificar. Pero ¿cuánto lleva edificando nuestro amado Jesús la iglesia? Por eso que tenemos que entender el tiempo, la dispensación de la gracia. Oiga esto que le voy a decir. Exactamente no sé cuánto tiempo le llevó a Noé terminar el arca, pero puedo entender que le llevó 120 años. Por eso que cuando se terminó ya estaba listo. Yo me imagino a Noé hablando ahí con sus hijos. ¿Cómo era el nombre de los hijos? Se me fue el nombre ahora. Jafet.
Cam y Seth, mira este arca, qué tremendo. Lo terminamos. Es como con la iglesia, ¿ves? Que estamos edificando, todavía no la terminamos, estamos ahí y estamos mirando, ya falta poco, faltan los pisos, ya están los pisos ahí comprados, ya falta poco, falta eso y falta un poquito de cosas más, y estamos viendo que se está terminando. Yo creo que Noé estaba así, ya estamos ahí, tipo a los 100 años, a los 110 años, che, Cam, mira esto, cómo ya está quedando precioso. A los 119 años seguramente ya le dijo Jafet, mira esto. Llegaron los 120 años, el arca estaba lista. Tal vez la población empezó a mirar como un monumento, porque tenían que entrar muchos animales y mucha gente. Dice las medidas, no me puse ahora para contarles, pero dice cuánto medía el arca. Un monumento tremendo. Pero terminó de edificar y la puerta se cerró. Entraron, dice, los animales, entraron, hasta el burro entró, pero la gente que tenía que entrar no entró y la puerta se cerró. En este tiempo de la dispensación de la gracia, haga de cuenta que Cristo está edificando como un arca con la iglesia, porque la iglesia pasa a ser el arca, donde ahí Jeremías le predica a su familia y trae su familia a la casa de Dios, le predica a sus compañeros y trae al arca de Dios, donde ahí Rocío predica a sus compañeras de la facultad y le trae a la casa de Dios, donde ahí ¿cómo se llama este? Fabián comienza a predicarle ahí a los hombres de la construcción y los trae a la casa de Dios. ¿Qué está haciendo? La iglesia está edificándose. Pero un día la iglesia va a terminar de ser edificada por Cristo, y ese día es el día en que el Señor viene y la puerta se cierra. ¿Me comprende? Por eso que tenemos que, Cristo está edificando y edificando. A Noé le llevó 120 años. A Jesús su gracia y su amor se prolonga y se prolonga, dice, un poquitito más. Pero tal vez ahí está dice que Cristo intercede por nosotros, y tal vez dice la palabra, miren, dice la palabra de Dios que ni siquiera Jesucristo ni los ángeles saben el día ni la hora. Pero yo me imagino así a Jesús: Señor, un poquito más de gracia. Dios, un poquito más de gracia, papá, un poquito más de gracia. Hay algunos que todavía le falta un poquito de gracia. Yo quiero que ese también se salve, un poquito de gracia. Yo quiero que la familia del otro se salve también, un poquito más de gracia. Aguanta. Por eso dice la Escritura que Él intercede por nosotros. Él es el intercesor, porque Él es el que está edificando. Y comienza a mandar al Espíritu Santo y le dice: Fabián, seguí hablando de Cristo, porque ya estoy por llegar. Jeremías, seguí hablando, porque ya estoy por venir. José, seguí predicando, porque ya está por llegar el momento. Él sigue intercediendo y envía al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo comienza a convencer de justicia, de juicio y de pecado, para transformar a esas personas en piedras vivas. Aleluya. Diga conmigo: el secreto de Dios. Algunos todavía tal vez lo tomen a Dios como en el tiempo de Noé. No pasa nada. Su deleite está en estar en su comodidad, en su placer. Pero mi deleite y tu deleite como iglesia es estar en la presencia de Dios. Efesios 3:3 al 5 vamos a leer. Diga conmigo: el secreto de Dios. ¿Vieron que cuando alguien tiene algo en el bolsillo, esa criatura, como esos niños cuando tienen algo en el bolsillo, y usted le pregunta: ¿qué tenés ahí? Nada. A ver, ¿qué tenés ahí? Y más cuando son chiquitos, y peor si tiene antecedentes, que todo eso lleva a la boca. ¿Qué tenés ahí? Nada. Y usted sabe que tiene algo ahí. Bueno, Dios, haga de cuenta que Dios tenía algo en el bolsillo que nadie lo sabía. Y era un misterio. Diga conmigo: misterio.
Mire, Efesios 3:3. Dice el apóstol Pablo, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. En otras palabras, el apóstol Pablo comienza a decir, Dios tenía un secreto. No solamente el día y la hora que nadie sabe es el secreto que él tiene. Tenía otro secreto guardadito. Y el secreto que tenía, lo tenía bien guardado, que ninguno pudo descifrarlo. Nadie sabía de ese secreto. Porque desde el principio del mundo Dios tenía un secreto, y a ese secreto lo llamó misterio. ¿En qué consiste ese misterio? ¿Cuál es ese secreto que Dios tenía? Vamos al versículo 6. Que los gentiles son, este es el secreto, coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El secreto que tenía, ¿quiénes son los gentiles? Éramos nosotros. ¿Por qué? Porque Isaías, Jeremías, ¿a quién profetizaban? A la casa de Dios. Y siempre sus palabras proféticas, lo que profetizó Daniel, lo que profetizó David, siempre profetizaron a la casa de Israel. Pero Dios tenía en su bolsillo guardado algo. No saben. Usted sabe que por eso Pedro y Pedro decía, pero vamos a predicar a los gentiles. Y ahí se tuvieron que, medio que se cruzaron entre los dos, entre Pablo y Pedro. Y Pedro dijo, bueno, yo me voy a predicar a los hebreos y tú vas a predicar a los gentiles. Y entonces uno fue para un lado, el otro fue. Y ahí el apóstol Pablo dice, y este misterio ha sido revelado para este tiempo. Lo que en otros tiempos nadie vio es que Dios tenía preparado un plan, no solamente guardadito para Israel, sino un plan para el resto del mundo. Y lo que él tenía guardado, dice, para hacernos coherederos y miembros del mismo cuerpo. Porque pareciera que el único que podía ser miembro del cuerpo de Dios eran los israelitas, el pueblo hebreo. Pero ¿saben qué? En lo que tenía Dios guardadito en su bolsillo decía, no es así, no se la crean, tengo algo más todavía para ustedes. Y Dios tiene un cuerpo en la tierra, y ese cuerpo es la iglesia de Cristo. Y esto es lo que dio a conocer por medio del apóstol Pablo, y dijo, van a ser coherederos y van a ser parte del cuerpo de Dios también los gentiles. Todo aquel que cree con el corazón y con su boca que Jesucristo es el Señor, ese será salvo, dice su palabra. Aleluya. Mire conmigo Colosenses 1:26. Estamos haciendo trabajar ahí en Biblia. Usted tiene que tener, si usted sale de este lugar y dice, el pastor habló y no leyó nada, miente, porque le estamos dando fundamento. Usted que está escuchando, está leyendo la Biblia, está aprendiendo por la palabra de Dios. Colosenses 1:26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifiesto a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Qué tremendo. En otros tiempos la iglesia no se conocía. La verdad es que nadie vio la iglesia. Vieron la muerte y resurrección de Jesucristo, y vieron el después, la llenura del Espíritu Santo, como profetiza Joel. Y en los postreros días
recibirán el Espíritu Santo. Y profetizó el Espíritu Santo. Y después profetizaron al final la segunda venida de Cristo, que cuando Cristo venga y se sienta en el trono. Vení, Lauti, vení, Marcos, ahí Lucas también, póngase ahí arriba un ratito. Sí, Marcos, para allá, pónganle Marco en el medio. Mire esto. Un profeta, no importa que salgamos del plano, yo soy Jeremías. Yo de acá puedo ver a Lucas y puedo ver algo del final. ¿Me entiende? Lo que no veo es lo que está en el medio. Lo que no logro ver es esto. Hagámoslo de esta manera. Ponete abajo, hijo. Así sale en la cámara para los que no entienden. Venga aquí, abajito en el segundo. Y usted aquí. Ahí. Mire, ahí sale en el plano, hijo. Usted que está mirando aquí, si mira de frente, lo que ve es la venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo para morir y resucitar. Pero lo que siguiente que ve es la segunda venida de Cristo. Lo que no se ve en el medio, que nadie pudo ver, ese era el misterio que tenían, que ningún profeta pudo ver el plan perfecto que Dios tenía en este valle del medio. ¿Alguien está aquí todavía? Yo lo hago gráfico para que lo pueda entender. ¿Por qué no lo podían ver? Porque ese era el misterio que Dios tenía guardadito para este tiempo, para el tiempo de la gracia, para el tiempo de la dispensación en la que estamos. Esto es lo que Dios tenía preparado. Por eso que el diablo podía decir: yo sé que Cristo va a venir, yo sé que un hombre va a nacer de una virgen, porque sabía toda la escritura. El diablo sabe leer y escribir también, y entonces, y sabe todos los idiomas. Entonces podía ver. Entonces él dijo: bueno, lo vamos a matar y se termina el problema. Pero también dice que va a venir por segunda vez. Y entonces todo el enfoque de todos estaban solo en Jesús, solo en la primera y en la segunda. Pero ¿saben qué tenía guardadito ahí? Una iglesia militante, una iglesia ejército, una iglesia peleadora, una iglesia vencedora. Y ese era la estrategia, el misterio que tenía. ¿Y saben qué? ¿Cuál era el misterio más grande que nadie podía ver? Y lo tenía Dios, lo tenía guardado en el bolsillo. Es que Él iba a descubrirlo. En algún momento iba a descubrirlo y iba a mostrar a una iglesia que se ponía en marcha, una iglesia poderosa, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia empoderada, una iglesia en la que Jesucristo iba a decir: voy a dar poder y autoridad a la iglesia. ¿Y sabe qué? Ese poder y esa autoridad a la iglesia está hablando que esa iglesia es una iglesia que va a hacer frente. Y dice y dice la escritura: en el nombre de Jesús echarán fuera demonios, en el nombre de Jesús sanarán a los enfermos, en el nombre de Jesús harán proeza, en el nombre de Jesús harán esto y aquello. Y eso era lo que Dios tenía preparado para usted y para mí. Una iglesia militante, una iglesia piedra viva, porque Dios se edifica con piedras vivas. Sabía Daniel, gracias hijos, profetizó las 70 semanas, los 7 años de la tribulación y la gran tribulación, pero nadie podía ver ese misterio. ¿Por qué hizo Dios esto? Porque Dios usa la iglesia. Le dio el poder y la autoridad a la iglesia para, dice, pisar al enemigo. Le dio el poder y autoridad a la iglesia para hollar serpientes y escorpiones. Le dio poder y autoridad a la iglesia. Colosenses 2:13 dice, dice, y exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y ahí dice, y le dio el poder y la autoridad a la iglesia.
Qué tremendo es esto. ¿Dónde está hoy ese templo? ¿Dónde mora Dios en estos tiempos? Saben que en el tiempo de Moisés era un tabernáculo, era una carpa. En el tiempo de Moisés la presencia de Dios habitaba, diga conmigo, en una carpa. En el tiempo de David la presencia de Dios habitaba en una carpa. Entonces en el tiempo de Salomón la presencia de Dios habitaba en un templo que le habían edificado. Pero ¿sabes qué? Vaya conmigo y voy terminando. Cuando digo voy terminando, porque falta 20 minutos. Primera de Corintios 3:16. Pero le digo así para que usted diga, ya está, falta poco, y se ponga contento. Mire lo que dice Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hoy en día no hay templo en Jerusalén. Hoy en día no hay templo, no hay tabernáculos. En el tiempo de Moisés era el tabernáculo, en el tiempo de David era el tabernáculo, en el tiempo de Salomón era el templo. Pero después de 70 años de la muerte y resurrección de Jesucristo, 70 años después, el templo en Jerusalén fue destruido. Hoy en día no hay templo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió que ese templo no exista más? Mírele al lado. Ahí está el templo. Ahí está el templo. Ese es el templo. Ese es el lugar donde la presencia de Dios habita. Por eso dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Porque después del bautismo de Pentecostés, el Espíritu Santo, Dios por primera vez pudo habitar en cuerpos humanos. Hasta antes de eso dice la Escritura que el Espíritu de Dios venía para hacer algo, y como en el caso de Sansón, venía el Espíritu de Dios, hacía lo que tenía que hacer y listo. Pero hoy en día el Espíritu Santo habita dentro de nuestra vida. La iglesia, que es la casa de Dios, Primera de Timoteo 3:15 de Primera de Timoteo. Por si acaso no llego a tiempo, así sabrás, le estoy leyendo en la traducción lenguaje actual, así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende la verdad. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Sostener y defender la verdad. Por eso somos una iglesia militante. Por eso nos manifestamos contra el aborto, porque defendemos la verdad, porque sostenemos y defendemos la verdad. ¿Por qué? Porque Él habita dentro de nuestra vida y no podemos destruir el templo del Espíritu de Dios que está en nosotros. Somos piedras vivas y Él te va a usar a ti y a mí para edificar este cuerpo. Nos está usando para eso. No podemos dañar el cuerpo de Cristo. La iglesia es el lugar donde Él quiere y desea habitar. Diga conmigo, yo quiero ser una habitación para la presencia de Dios. Yo quiero ser una habitación. Yo quiero tener comunión con Dios. Una piedra viva es alguien que tiene comunión con Dios, porque tiene vida. ¿Saben lo que da vida a la iglesia? La oración, la comunión con Dios. No el orar como dice la Escritura, con vanas repeticiones, sino el orar, el hablar con Dios, el tener comunión con Dios. Eso hace que usted esté vivo. A mí me hace sentir vivo cuando no solamente oro y escudriño las Escrituras, sino también cuando le sirvo a Él. Porque son tres pilares fuertes en el cristiano:
en el Hijo de Dios. El orar representa la comunión con Dios. El escudriñar las Escrituras significa conocer a Dios. Pero el servir a Dios significa darle mi vida a Él. Imagínese a Pedro y dice: bueno, yo ya soy piedra viva, gloria a Dios. Me quedo sentado en mi casa sin hacer nada. Si eres una piedra viva, le dijo Jesús, cuando sean bautizados, prediquen en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sanen a los enfermos, liberan a los oprimidos, prediquen el año agradable del Señor, que se conviertan a Cristo y se bauticen, hagan discípulos. Ese es para aquel que dice la gracia y gracias a Dios, listo. No, la iglesia es una iglesia viva que tiene una misión. Usted es un agente 007 de Dios, tiene una misión y la tenemos que cumplir, porque somos piedras vivas. ¿Lo cree? Cada miembro de la iglesia necesita permanecer sano y crecer en el Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia va a manifestar o manifiesta el poder de Dios. Anote esto. Mire cuáles son las funciones de la iglesia. ¿Quiere saber? Anote esto. La verdad de Dios. Anuncia en todas estas cosas. Anuncia la verdad de Dios, la gracia de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios, la sabiduría de Dios y la vida de Dios. Eso hace la iglesia. La pregunta es: mientras más saludables seamos como miembros de esta iglesia, mejor vamos a predicar. Y cuando digo saludable, no me refiero a las dietas que hagas, sino mientras más saludable sea tu corazón, mientras menos contaminación con la carne tenga, mientras menos contaminación con el mundo tenga, mientras menos contaminación tengas con el pecado, serás más sano y saludable. La dieta de Dios para el templo de Dios es no contaminarse con la carne, es no contaminarse con el pecado, es tener un corazón sano. Si como hijos de Dios permanecemos sanos, vamos a crecer. Pero toda persona que no está sana, que tiene amargura, tristeza, rencores, falta de perdón, esas personas lamentablemente le cuesta crecer. ¿Por qué va a costar? Porque deja de ser una piedra viva. Por eso somos, diga conmigo, piedras vivas. Cuando se trata de dar a conocer a Dios, hay una pregunta que quiero hacerte: ¿estás ayudando o estás estorbando? Cuando uno edifica una casa, hay los constructores que saben que hay muchas cosas que se utilizan y a veces hay cosas que ya ni se van a utilizar, llamado escombros. ¿Y eso qué hace? Estorba, molesta, no es parte de la edificación. Cuando nosotros no llevamos una vida como piedra viva, nos volvemos como escombros, no servimos para edificar. Por eso que muchas personas, como dice la Biblia, un religioso cuando logra, dice, convencer a uno, lo hace doblemente peor que él. Cuando un religioso entró en la religión y contamina a otro religioso, lo hace doblemente peor que él. Y dice Jesús en su palabra: no entra él y no deja entrar. No solo que él no entra, no deja entrar tampoco. Somos piedras vivas. Nos ponemos de pie. ¿Cómo puedo hoy en este día tener una vida saludable?
por medio de la comunión con nuestro Señor Jesús. ¿Cómo puedo mantener mi vida espiritual saludable? Sabiendo quién soy en el Señor. La gracia de Dios, como le enseñé en este día, la gracia de Dios es ese amor inmerecido. Él nos ama tanto, iglesia, que Él quiere que usted y yo manifestemos. Usted es el secreto que Dios tenía guardadito. Es el arma letal contra el enemigo. Satanás no se esperaba enfrentarse contra un ejército como el que representa usted y yo. Satanás nunca pensó que la iglesia existiría y sería un lugar donde Dios habitaría. Siempre creyó que Dios se iba a manifestar en un lugar, pero nunca pensó que Dios iba a habitar en muchos corazones, en muchas vidas. ¿Usted querrá ser parte de la iglesia de Cristo? ¿Quiere ser parte de esa piedra viva? Solamente hay una alternativa: creyendo en Jesús como el Señor y el Salvador de nuestra vida, creyendo con nuestro corazón y confesando con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Es la única manera de poder ser parte del cuerpo de Cristo. De otra manera, difícilmente, es imposible ser parte del cuerpo de Dios. ¿Quieres ser una iglesia activa? Tienes que tener el poder y la llenura del Espíritu Santo, porque solo un bautismo es lo que te conecta al cuerpo de Cristo. Y cuando hablo del bautismo, hablo sí de hablar en lenguas, pero también hablo del bautismo en el Espíritu. El bautismo del Espíritu es el gozo y la pasión que tenemos por servirle a Él, amarle a Él. Esa pasión que tenían la iglesia primitiva. Si leemos la historia de los apóstoles, el único que no fue martirizado o crucificado o asesinado fue el apóstol Juan, el que tuvo la revelación de Apocalipsis. Lo tiraron en una olla de aceite hirviendo, y cuando lo sacaron salió vivo. Como no les funcionó, entonces lo mandaron a la isla de Pasmo ahí, y ¿cómo es? Ahí que le agarren las bestias, los animales, y no pasó nada también. Entonces después lo trajeron, le dijeron ya está viejito, bueno, que siga predicando. Pero después el resto de los apóstoles, todos, uno murió crucificado, el otro degollado, el otro apedreado, a otro lo tiraron de un pináculo de una montaña. Todo por predicar. ¿Y usted cree que es sencillo? No, no es fácil. Pero dice la Escritura que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Si el pecado se multiplicó, la gracia se triplicó. ¿Qué quiere decir? Que la gracia es mucho más grande. El amor de Dios es mucho más grande. Aunque el pecado sea grande, el amor de Dios es mucho más grande. Y hoy quisiera que usted pueda tener acceso a esa gracia. Yo quisiera que usted hoy, en este día, si usted como piedra viva estaba sintiendo que esa pasión, ese fuego en su corazón se estaba apagando, este es el día en el que usted tiene que decir: Señor, enciéndeme. Yo soy una piedra viva. Somos piedras vivas en el nombre de Jesús. Adoramos por un momento. Comenzamos a adorar. Oh, subakama yarabasiri bikanda arabasaya. Santo es el Señor. Gracias, Jesús. ¿Quién como el Señor de los cielos? Gracias, Jesús. Ante ti la tierra tiembla, y como Moisés te pedimos: Sí, Señor Jesús. Muéstranos tu gloria, muéstranos tu gloria. ¿Y quién como el Señor de los cielos? Amén, sí, Señor Jesús. Ante ti la tierra tiembla. Aleluya. Y como Moisés te pedimos: muéstranos tu gloria, muéstranos ¡Aleluya! tu gloria. Gloria, gloria. Sí, Señor. Hoy queremos ver su Yo soy gloria. piedra viva. Gloria, manifiesta. Comienza a profetizarlo. Comienza a declararlo en esta noche. Somos piedras vivas. Yo soy piedra viva. Y como piedra viva soy edificado como casa espiritual. Gloria,
como sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Qué significa esto? Que nuestra alabanza, nuestra adoración a Dios es un sacrificio espiritual. Hoy levantamos nuestra alabanza. Gloria, gloria, hoy queremos ver su gloria. Gloria, manifiéstate con ¡Aleluya! tu gloria, gloria, permítenos ver su gloria. Sí, Señor. Gloria, gloria, hoy queremos ver su gloria, gloria, manifiéstate en este día, Señor. Gloria, permítenos ver su gloria. Padre celestial, en esta noche, Señor, nos acercamos a ti como piedras vivas, como, Señor Jesús, como dice tu palabra, que tú edificas casa espiritual, con una iglesia viva, con una iglesia que esté en su primer amor, con una iglesia apasionada, con una iglesia que esté en el movimiento. Hoy en esta noche, Señor Jesús, declaramos por medio del Espíritu, Señor, que tú avivas a la iglesia de Cristo en esta hora, como sucedió en el tiempo de Pentecostés. Traes un avivamiento sobre la iglesia, porque es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo que estamos, Señor, para manifestar el poder tuyo a través de nuestra vida. Tú manifiestas tu poder a través de nosotros. Y en este día, como iglesia viva, como esa piedra viva, queremos anunciar las buenas nuevas. Perdónanos, Señor Jesús, si hemos estado paralizados. Perdónanos, Señor Jesús, si hemos sido inconstantes en nuestro camino. Perdónanos, Señor Jesús, si hemos fallado en nuestro caminar. Perdónanos, Señor Jesús, si no hemos estado edificando. Perdónanos, Señor Jesús, si no hemos estado anunciando el Evangelio. Pero hoy, Señor, te pedimos que tu gloria, Señor, llene nuestra vida, que tu presencia comience a llenar nuestros corazones. Somos piedras vivas, estamos conectados al cuerpo, estamos conectados a Cristo. Y no quiero estar separado de ti, no quiero estar lejos de ti, no quiero estar apartado de ti, quiero estar conectado con